Bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Amén. Hermanas y hermanos, qué gusto, qué alegría saludarlos desde el estudio de Dies Domini, escuchando la palabra de Dios que viene a iluminar, a corregir, a sanar nuestras vidas. Un abrazo donde quiera que se encuentre, sea que nos reciba por medio de señal abierta Telemax en el estado de Sonora, por medio de los distintos sistemas de cable en la República Mexicana, a través de la radio, por medio de www.telemax.com.mx y también vaya nuestro saludo a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Dies Domini, escuchando la palabra, una producción de Telemax y la Arquidiócesis de Hermosillo. ¿Gustaría compartir alguna solicitud de oración? ¿Le gustaría pedir por la recuperación de la salud propia, la de algún familiar o conocido? ¿Le gustaría pedir por una intención particular, algún aspecto económico, laboral, familiar? Puede dejarnos esas intenciones de oración en las redes sociales que aparecen en pantalla. Si usted no tiene alguna de las redes sociales, puede solicitarle a un hijo, a un nieto, a un sobrino que deje esa intención de oración en las redes sociales del programa. Con gusto, nosotros entregaremos al corazón de Cristo esa solicitud de oración en la semana. Dies Domini, escuchando la palabra. La palabra de Dios es la que viene a corregir nuestra vida, a corregir nuestra existencia. En muchos de los aspectos de nuestra vida es la palabra de Dios fuente de bendición para nuestra vida. La mamá, cuando nos enseñó a persignarnos, allí la palabra de Dios entraba a nuestra vida. Aquel abuelo, aquella abuela o tía que nos enseñaba el Padre Nuestro o el Ave María, ahí la presencia de Dios entraba al corazón y a la mente de nuestra existencia. La catequista o el catequista que nos enseñaba los misterios, los grandes misterios de nuestra fe, por medio de su enseñanza nos estaba entregando la palabra de Dios que viene a iluminar nuestra vida. Quizá en la adolescencia nos olvidamos de Dios y esa palabra de Dios fue ocupada por otras palabras, palabras que quizá nos alejaron de la fe, nos alejaron del Evangelio, nos alejaron de Dios. En una ocasión, mientras escuchaba a un periodista que se dice ateo, él en su escrito evocaba, soñaba con su fe de niño. Y en su escrito señala, cuando yo era niño, iba a la iglesia a ofrecer flores en mayo a la Virgen. Y añoro esos aromas, añoro el aroma al templo, añoro cuando me hincaba y le pedía a Dios algo y me lo entregaba. Pero él se dice ateo y añora la palabra y la presencia de Dios. Nosotros que somos creyentes debemos de darle el verdadero sentido a la palabra de Dios que viene a fortalecer nuestra vida. Después de la pausa, juntos escucharemos la palabra de Dios, la palabra del Maestro. Invite a los familiares y conocidos porque juntos, después de la pausa, participaremos de esta celebración. Estamos pidiendo perdón, pidiéndonos sanes, pidiendo tu amor. Hoy aquí estamos pidiendo perdón, pidiéndonos sanes.
la palabra de Dios da alegría a nuestra vida. Cuando la Virgen María visitaba a su prima Isabel, el niño que llevaba a Isabel en su vientre saltó de alegría, porque escuchó el saludo de la Santísima Virgen María, la Madre del Hijo de Dios. Nosotros también debemos de saltar de gusto, saltar de alegría cuando escuchamos la palabra de Dios. En un pasado retiro en donde estaba predicando don Ruy Rendón Leal, arzobispo de Hermosillo, decía: alégrense de la fe cristiana que tienen. Nosotros nos tenemos que alegrar por nuestra fe, engrandecer nuestra vida y engrandecer la vida de las demás personas por medio de leer la palabra de Dios, asimilarla y ponerla en práctica. ¿Qué les parece? Juntos escucharemos la palabra de Dios, por lo que dejamos las cámaras y micrófonos en el lugar de esta celebración. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta asamblea que se reúne en el nombre del Señor. Bienvenidos también todos aquellos que se unen a nosotros a través de la televisión, la radio y la internet. Siéntanse parte de nuestra familia y juntos escuchemos la palabra del Señor. De hecho, al escuchar hoy el Evangelio, Él mismo nos recordará que permanece entre nosotros para que vivamos alegres, tal como se alegraron aquellos esposos de Caná y sus invitados en el banquete de bodas. Por eso, aunque a veces las dificultades y los problemas de la vida parecen más grandes que nuestras ganas de vivir, estamos convencidos que si hacemos lo que Jesús nos dice, tendremos la fuerza necesaria para recobrar la esperanza. Iniciemos, pues, nuestra oración, poniéndonos de pie y entonando el canto de entrada. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a esta Asamblea Santa en la que el Señor nos participará de su palabra y también renovará nuestras fuerzas y nuestra esperanza. Pero para escuchar esta palabra del Señor dignamente, tenemos que reconocer que no siempre hemos vivido, pensado, sentido y actuado como Él quiere. Por eso les invito a que iniciemos reconociendo la necesidad que tenemos del Señor y pidiéndole perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Sí, Señor Jesús, tú nos has dado todo, desde la existencia, y nos has mantenido en la vida. Y aunque nos has creado a imagen y semejanza tuya, no siempre somos reflejo de tu misericordia. Y en vez
de sembrar amor, de sembrar justicia y paz, a veces nos volvemos en sembradores de injusticia, de rebelión, de enemistad. Somos débiles. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que no hemos sido como tú quieres. Perdónanos, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Cuando contemplamos tu cruz, Señor, siempre pensamos que aquellos que estuvieron clavándote en la cruz te hirieron y te lastimaron. Y pocas veces nos damos cuenta que el que está junto a nosotros, el que vive junto a nuestra casa, el compañero de escuela o de trabajo, son imagen tuya. Y cuando no sabemos dar apoyo, palabras de aliento, en realidad te lastimamos a ti, Señor. Y cuando traicionamos, es a ti a quien lastimamos. Por todas las veces que no te hemos visto reflejado y vivo en el prójimo, perdónanos, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo, y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa de una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará Dios contigo. Palabra de Dios.
nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemble ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, y a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas y a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. Llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó:
mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Pueden sentarse. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este texto de la palabra de Dios, en especial este texto del Evangelio de San Juan, que tiene tantísimo significado para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el primer signo milagroso que realiza Jesús en su vida pública. Y quisiera detenerme en esto, porque siempre que el Señor Jesús realiza algún signo que nosotros tradujimos como milagro, lo hace con una intención, con la intención de despertar la fe en quienes lo están viendo, en quienes lo oyen. Esa es la finalidad de las acciones milagrosas del Señor. Aquí está una primera enseñanza para nuestras vidas, porque muchas veces buscamos milagros y le pedimos al Señor que nos ayude con algún milagro, pero casi siempre entendemos mal. Pedimos un milagro por una necesidad, pero el Señor actúa de maneras extraordinarias solo para despertar la fe. Por eso, cuando alguien ha pedido mucho al Señor, un milagro, y dice que no lo ha recibido, en realidad, en cierta manera tendría que sentirse contento. ¿Por qué? Porque significa que ya conoce al Señor, que tiene fe, que no necesita que le demuestre el Señor que Él es el Señor. Ya lo conoce. Pues hoy en el texto del Evangelio, Jesús hace la primera señal para acreditarse como el enviado de Dios. Pero hay un dato interesante. Aparece la figura de María la Virgen. No es casualidad. San Juan, cuando planeó escribir su Evangelio, como buen escritor que era,
Quizá hizo un esquema bien elaborado que fue desarrollando poco a poco. Y en ese esquema que San Juan se planteó para su primer libro, porque también escribió 3 cartas y también escribió el libro del Apocalipsis, tuvo una idea genial que pocas veces hemos reflexionado. La presencia de María la Virgen. ¿Por qué es tan importante María la Virgen para San Juan? Bueno, todos recordarán que estando Jesús clavado en la cruz, estaban al pie de la cruz María, su madre, y Juan, el que escribió este evangelio. Y entonces Jesús el Señor le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice que desde ese momento se la llevó a vivir con él a su casa. Por eso María resulta tan importante para San Juan. María vivió con el evangelista Juan hasta el día de su muerte. Pero ¿cuál es la intención de San Juan? En el evangelio que él escribió, la Virgen María aparece solo 2 veces. 2. Aquí, en el capítulo 2, cuando inicia el ministerio salvífico de Jesús en esta boda en Caná de Galilea. Y después de esto, con las últimas palabras, en San Juan es la única vez que habla María, desaparece del escenario y reaparece hasta el final del evangelio, en la muerte de Jesús. Esto tiene un significado muy profundo. Eso quiere decir que María, la Virgen Santísima, no es la que debe tener la atención de los que creen en Jesús. Ella lo presenta y al presentarlo desaparece, como si dijera María la Virgen: ya no me miren a mí, mírenlo a Él, que es el Señor. Y desaparece. Solo volverá al escenario al final de la vida de su Hijo, cuando Él la entrega como madre de todos los creyentes. Ahí está un mensaje importantísimo. ¿Y qué palabras son las únicas que la Santísima Virgen pronuncia en el Evangelio según San Juan? Son palabras muy bellas. Jesús está invitado a la fiesta, pero llama la atención que el evangelista Juan dice que la que fue invitada fue María. Así empieza. Hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Ella era la invitada. Y luego pone como una anotación: Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Pero Juan quiere fijarse en María. María se da cuenta que en la fiesta se acabó el vino. Y hablar del vino no solamente es hablar de la tomadera, porque en el Nuevo Testamento y en los libros de los profetas, el vino y un banquete de bodas simboliza el tiempo mesiánico de la salvación. Por eso es que siempre encontramos al Señor Jesús comiendo en todas partes. ¿No se han fijado? Que siempre nos narran los evangelistas: fue a la casa de Zaqueo y comió, y fue a la casa de un fariseo y comió, y es mucha comedera. Siempre el Señor aparece en banquetes, porque en la Biblia el banquete y el vino simbolizan el tiempo del Mesías Salvador. Por eso María le dice: hijo, no tienen vino. Y conste que en Israel las bodas duran 1 semana, incluso 2. Por eso los novios deben tener mucho vino. Y una boda en la que se acababa el vino era casi una maldición. María se lo dice a Jesús y éste le responde: mujer,
¿Tú y yo qué podemos hacer? Somos los invitados. María no dice nada, porque Jesús le dejó muy claro, no ha llegado mi hora. ¿Qué significa la hora en los evangelios? Significa el momento de la revelación final, la muerte y la resurrección. Como diciéndole Jesús a María, mujer, no es el momento en el que yo manifieste quién soy. No es el momento, no ha llegado la hora. Pero María es mamá. Y un hijo le dice que sí a su mamá. Algunos no, pero normalmente sí. Y María dice unas palabras y con estas palabras ella desaparece del escenario. Les dice a los que estaban sirviendo, hagan lo que Él les diga. Es lo único que dice María en el Evangelio de San Juan. Hagan lo que Él les diga. Ya sabemos el final del texto. Jesús hace el prodigio de hacer que el agua se convierta en vino. Pero quedémonos con estas palabras. Hagan lo que Él les diga. Allí encontramos, y con esto concluyo yo mi reflexión de hoy, allí encontramos la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Ella no es el centro, no quiere serlo. Ella está para llevarnos a Jesús, el único Señor y Salvador. La amamos, le cantamos, le rezamos, le regalamos flores, pero ella tiene una frase en su boca. No lo que yo diga. Hagan lo que Él les diga, lo que Él. Aprendamos pues que el Señor puede hacer grandes obras en nuestra vida, pero para despertar la fe. Segundo, María, nuestra Madre Santísima, nos lleva siempre a Jesús. Y si por alguna razón el amor a la Santísima Virgen no nos está llevando a Jesús, estamos equivocando el camino. Y finalmente, grabemos en nuestras imágenes que tenemos de la Santísima Virgen esta frase del Evangelio: hagan lo que Él les diga. Y entonces podremos seguir a Jesús y amar a María como ella quiere ser amada. Que así sea. Y después de haber escuchado estas lecturas de la palabra de Dios, en la primera lectura en la que el profeta nos llamaba a regocijarnos, a alegrarnos, porque el Señor nos ama como un hombre ama a su esposa. Y luego en la segunda lectura el apóstol Pablo nos recordaba que el Espíritu Santo se ha encargado de darnos una infinidad de dones para nuestro bien. Y en el Evangelio el Señor Jesús renuncia al plan que tiene pensado porque no ha llegado su hora y se hace presente para dar alegría, para que la vida sea una fiesta, no sin problemas, pero sí una fiesta alegre. Yo les invito a que dediquemos un momento para hablar con el Señor, para decirle que lo necesitamos, para que nos ayude a entender que Él siempre está aquí, aunque a veces no lo vemos, aunque a veces no lo sentimos, aunque en ocasiones las dificultades o los problemas, los apuros en los que nos mete la vida, nos haga pensar que el Señor está lejos. Él está actuando,
está aquí, siempre aquí. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como la mañana se levanta el sol, es tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Señor Jesús, Padre Dios, Señor Espíritu Santo, tú estás siempre presente, no solo entre nosotros y con nosotros, sino en nosotros. No permitas, Dios nuestro, que llegue un momento en el que sintamos que estás ausente. Que no llegue nunca el día de que pensemos que porque atravesamos un problema, porque perdimos algo amado, a alguien amado, porque cometimos un error, tú te alejaste. No, Señor, que estemos conscientes, sensibles, atentos a que tú estás siempre, a que te podemos tocar, sentir, hablar, a que nunca nos abandonas. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en este problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes seguir. Te podemos sentir, Señor, incluso en el problema que nos aqueja. Qué fácil se cantan esas palabras, pero cuán ciertas son. Y es que a veces, Señor, nos concentramos tanto en lo que duele que olvidamos todo lo sano que hay en nuestras vidas. Ponemos tanta atención en el defecto que olvidamos cuántas virtudes hay en nuestra vida. Nos enfocamos, Señor, tanto en lo que hemos errado y no nos damos cuenta de que si seguimos aquí es porque son muchísimas más las veces que hemos acertado. No permitas, Señor, no permitas que cualquier tribulación nos quite la paz o la calma o la esperanza. Al contrario, enséñanos, Señor, a que incluso las dificultades puestas en tus manos terminarán redundando en nuestro bien. ¿Qué puede pasar después de un problema? Que salgamos corriendo asustados o que afrontándolo con tu gracia fortalezcamos nuestro carácter. Déjanos sentirte siempre y haznos saber
que siempre tú sientes nuestras vidas en tu corazón. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como la mañana se levanta el sol, es tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, es tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Con esta confianza que nos da la fe de saber que el Señor siempre está aquí, les invito a que nos pongamos de pie y nos dirijamos a nuestro Padre diciendo, cantando juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que intercede por nosotros, como vimos hoy en el Evangelio, pidámosle que siempre nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, habiendo escuchado tu palabra, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La gracia del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Que tengan una excelente semana. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena. Hemos escuchado la palabra de Dios, que es fuente de bendición, de corrección y de sanación para nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios engrandece nuestra existencia. Don Ruy Rendón Leal lo expresaba de alguna forma. Alégrense de la fe que tienen. Y nuestra fe está puesta en el corazón de Cristo Jesús, que nos ha entregado su palabra, que los discípulos nos han dejado el Evangelio. ¿Ha usted leído el Evangelio de Juan? ¿Qué les parece? Y el compromiso de nuestra parte para estos días sea alegrarnos con la palabra de Dios por medio del Evangelio según San Juan. Leamos el Evangelio según San Juan. Que este sea el compromiso de nuestra parte para estos días. Y seguramente el Evangelio según San Juan engrandecerá nuestro espíritu. Les agradecemos a todos ustedes su permanencia. No sin antes invitarlos para que nos sintonicen la próxima edición de Dies Domini, escuchando la palabra. Bendiciones. Hoy aquí estamos pidiendo perdón, pidiéndonos sanes, pidiendo tu amor. Hoy aquí estamos